Mis queridísimos hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro buen Dios, escuchando la palabra en esta predicación que el Señor nos está permitiendo llevar a cabo. Estamos en la carta de Pablo a los Filipenses. Ya pasamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y estamos entrando al capítulo 4. Y realmente vamos rápido. Podría uno detenerse en muchísimos detalles. Y es que debemos entender algo, queridos hermanos. La Biblia no es una revista en la que usted la hojea, lee el artículo para ese día y avanza y terminó la revista y vamos a buscarnos otra. O tampoco es un libro de insuperación personal en el que usted lo lee, lo termina de leer y pasa para el siguiente. La palabra de Dios tiene algo particular, aun cuando es un libro, ¿sí? Está escrito en letras, ¿sí? Fue escrito por hombres, seres humanos que Dios utilizó, ¿sí? Con su gramática, con todas las cosas que en ellas están propias de un idioma. Es una palabra viva por causa de quien es su autor principal. Y su autor principal es Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo particular de este maravilloso libro en el cual nosotros nos leemos, ¿sí? Es tan maravilloso que es un libro que ha sido escrito en diferentes idiomas, ¿sí? En diferentes formas. Lo recibimos primero a través de papiros, a través de pergaminos, fue pasando el tiempo, se inventó luego el papel, se escribió en papel, luego llegó la imprenta, se escribió sobre imprenta y se produjo en masa. O sea, es un libro espectacular y hoy lo tenemos en los dispositivos electrónicos y sigue siendo la misma palabra de Dios. Amén, hermanos, si usted usa la palabra de Dios física está bien y lo animo a que lo siga haciendo, eso está perfecto, pero no vamos a menospreciar al que no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene que seguir siendo la misma palabra de Dios. Aquí lo importante no es sobre qué lee la Biblia usted, sobre piedra, o más bien cómo la vive usted en el Señor Jesucristo, o la vive en sus propias fuerzas. Porque eso es lo que vivimos muchas veces como seres humanos. Tenemos la palabra de Dios y lamentablemente, tal vez todos hemos pasado por la misma situación en la que la vivimos según nuestras fuerzas. Y cuando la vivimos según nuestras fuerzas se pone pesada esa carga. Es muy difícil. ¿Sí? Entonces por eso Pablo en el capítulo 4, mire cómo arranca de Filipenses. Filipenses capítulo 4 nos dice lo siguiente. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Padre Santo, delante de ti nos presentamos para que en esta mañana seas tú hablando a nuestro espíritu. Amado Dios, que nuestra carne no esté por medio, porque nuestra carne quiere hacer lo que no debemos hacer. Y aún muchas veces, hasta en tu nombre, Señor, y pecamos. Y por eso, amado Dios, que tu Espíritu Santo sea el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos muestre las maravillas de tu palabra. Gracias porque primeramente nos muestras lo maravillosa que es esta palabra y cómo es que debemos acercarnos a ella. Te lo agradecemos, amado Dios, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, hemos estado los sábados estudiando con algunos hermanos que están en el programa de ESI y hemos visto la necesidad que tenemos de aprender a leer bien. Y cómo muchas veces esa lectura que hacemos de una pequeña porción que tenemos nos lleva a que leamos lo que dice antes y luego nos lleva a que leamos lo que dice después y no solamente contentos con eso, pues nos ponemos más tarea y tenemos que ir a mirar de dónde sacó eso el que dijo eso que estamos estudiando. Por ejemplo, Pablo, ¿de dónde sacó eso que le dijo a los romanos? Y si Pablo dice, escrito está, pues esa lectura nos obliga a que vayamos allá al Antiguo Testamento y sepamos de dónde sacó Pablo lo que sacó. ¿Se lo inventó o qué? Y ese es
una manera en la que hemos estado estudiando. Entonces, basado en eso, si ustedes ven en el versículo 1 del capítulo 4, dice así que. Y esa conjunción, esa palabra tan pequeñita ahí, nos devuelve al contexto, nos devuelve a lo que él había terminado de decir. ¿De qué nos habló el apóstol antes? Para que él diga, así que. ¿Qué es la conclusión a la cual el apóstol llega? ¿De dónde saca el apóstol esa conclusión? Y entonces, hermanos, para esta mañana tenemos como tema firmes en el Señor. Y casi hoy todos los signos se basaron en esa firmeza, ¿sí? Y no es de ninguna manera por volver algo místico, sino real, como el Espíritu Santo va guiando las cosas. De ninguna manera hablé para que hágame el favor, póngame en este himno que me sirve o este otro que pronto me llama la atención. El Señor sabe qué es lo que quiere hablar a nuestro corazón. Y hoy pudimos decir claramente y cantar claramente que esa firmeza la encontramos ¿dónde? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, firmes en el Señor, y vamos a ver algunos puntos importantes. Vamos a ver primero que tenemos una identidad que sostiene. ¿Cómo les dice Pablo a los hermanos? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Primer punto, una identidad que sostiene. Miren cómo les llama, amados. Esto es un afecto genuino. Esto es un amor real que el apóstol estaba hablando a sus hermanos y les está diciendo, ustedes son amados. Primero les dice, hermanos, ustedes hacen parte de una familia a la cual fueron llamados. Eso es una identidad clara, ¿verdad? No está hablando a personas que no están dentro de esta familia. Hermanos míos amados. Hacemos parte de una familia gloriosa. ¿Saben que Pablo no quiere colocar estas cosas como algo frío, como simplemente una instrucción que se da y ya y que se tiene que cumplir y ya? En aquel tiempo habían muchos que daban órdenes. En el tiempo del apóstol estaban muchos que tenían claro lo que era dar una orden. Los soldados que guiaban o los comandantes que guiaban a sus soldados sabían dar órdenes y sabían dar instrucciones. Y Pablo tenía claro lo que era dar una instrucción. Pero Pablo aquí no está diciendo algo simplemente para que se cumpla y ya, sino que lo primero que él está diciendo es que está frente a hermanos que son amados, como les decía, un afecto genuino. No simplemente algo de autoridad y ya, o una autoridad fría. Es un amor real. Y muchas veces no usamos de este amor para hablar de una instrucción, tristemente, y entonces pecamos. Pero él también dice, deseados. Pablo está acercándose a hermanos a los cuales dice, quiero volver a verles. Quiero estar con ustedes genuinamente, porque eran deseados. Era ese deseo y ese anhelo que se tiene con esa persona que está lejos y que uno quiere volver a tener cerca. Es ese hombre o esa mujer que tiene a su ser querido lejos y que le escribe una carta y le dice, cuánto deseo verte nuevamente aquí conmigo y poderte abrazar y poderte tener aquí conmigo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Es en esa identidad que Pablo está sosteniendo sus palabras. Pero también les dice gozo y corona. La iglesia es su alegría. Son sus hermanos, son su alegría presente. Ahora, esto es extraño, ¿no? Que Pablo pueda decir gozo y corona mía
cuando Él sabe que en medio de ellos también hay personas que le están trayendo tristeza, ¿o no? Circunstancias, momentos, personas que están causando tristeza, pero aún así dice, son mi gozo. ¿Y por qué dicen que ellos, a pesar de las circunstancias que Él describe claramente en toda la carta, para eso les invito a que ustedes vuelvan a leer Filipenses 1, Filipenses 2 y Filipenses 3, para que vean las circunstancias difíciles por las que estaba pasando. No solamente de los de afuera, sino los de adentro. Y Él aún así termina diciéndoles, ustedes son mi gozo. Y luego dice que son corona. Ellos son el fruto visible de su ministerio. Pablo no se está quedando en el presente, porque si Pablo se queda en el presente, él dice, dejemos así. Pablo va más allá y habla de la corona y está hablando de la eternidad, de lo que viene hacia adelante. Si nosotros nos quedamos fijándonos únicamente en los dolores y las tristezas que nos podemos causar entre nosotros mismos, pues no vale la pena. Porque ¿para qué? Pero cuando nosotros pensamos en la eternidad, tenemos que pensar una cosa ciertísima, y es que aquel que mantiene firme a la iglesia, la hará perfecta en su presencia. Y allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más desavenencias. Nunca más. Necesitamos aprender a mirar hacia Él, hacia la eternidad, porque el presente y el pasado muchas veces nos amarran. Fue lo que Pablo nos insistió una y otra vez en los primeros capítulos, ¿recordamos? Pablo dice, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. ¿Se dan cuenta? Él no quiere vivir del pasado, no quiere aterrarse por el presente, ni aferrarse al presente, quiere vivir hacia el futuro. Porque la eternidad verdadera y la perfección en Cristo la vamos a alcanzar en la eternidad. Pablo es claro también en este punto. Pablo de ninguna manera dice que entonces podemos vivir como nosotros bien querramos. De ninguna manera. Porque Pablo dice que es a través de nuestros actos que mostramos que estamos en Cristo. ¿Cómo reconocemos que estamos en Cristo? Si no es porque nos amamos y nos deseamos en Cristo Jesús y anhelamos su pronta venida. ¿Saben cómo lo dice en Tesalonicenses? Vamos allí, 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Primera Tesalonicenses 2, 19 al 20 dice así la palabra de Dios. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloriaré? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pero ¿se dan cuenta dónde ve el apóstol su gozo y su fortaleza? No en el presente. Porque si ustedes, por ejemplo, leen la segunda carta de Pablo a los Corintios, es un hombre llorando, con mucha tristeza de cosas que estaban viviendo. Y muchas veces vemos al apóstol en esa situación, pero él dice, es la eternidad, es lo que vale la pena, es lo que cuenta, es lo que importa. Porque aquel que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará. ¿En quién entonces es que estamos firmes tú y yo? En la persona de Cristo. ¿Quién es el que va a quitar lo que no le sirve para su ministerio? Cristo. Cristo es el que lo hace y lo va a hacer y lo seguirá haciendo hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor Jesucristo no te va a pulir para caerle bien a otro, querido hermano. No cojas esa carga. No pongas esa carga sobre tu cabeza, sobre tus hombros. Dios nos va a perfeccionar para que estemos a la estatura de Cristo, para que le seamos agradables a Él.
A veces nos metemos en la cabeza cosas que no son la razón por la cual somos creyentes. Estamos en este mundo, pero no necesitamos vivir como vive el mundo. La iglesia es evidencia viva de la obra del Evangelio. No son una carga. Los creyentes son gozo presente y esperanza futura. Eso es lo que encontramos en este pasaje, en ese solo versículo que Pablo le acaba de decir a los hermanos: gozo y corona mía. Eso es la iglesia. Queridos hermanos, la estabilidad cristiana no comienza con el esfuerzo, sino con la identidad. Si tú tienes claro quién eres en Cristo, tienes estabilidad en Cristo. Si tú comienzas por tu esfuerzo, por las ganas de meter las cosas, porque definitivamente tú tienes que ser el mejor, se trata de ti y te lleva a ser pecaminoso contra Dios. Porque inmediatamente yo me desprendo de la necesidad de Cristo y comienzo a hacerlo por mis propias obras, le estoy diciendo a Cristo: en esto no te necesito. Pero necesitamos ser débiles, ¿no? Para que entonces necesitemos la grandeza de Cristo. Pablo lo decía en otras expresiones, ¿no? Pablo, en segunda carta a los Corintios, él menciona una situación que él vivió. Y lo dice de una forma que uno lo lee y dice: pero tan raro como lo menciona Pablo. Pero Pablo por allá comienza: yo sé de un hombre que estuvo en el cielo, y no sé si fue en la carne, y no sé si fue en el espíritu, y vio visiones impresionantes, no sé si fue en la carne, no sé si, no lo sé. Y al final él mismo entre letras termina diciendo que había sido él. Y dice: y para que la visión no me llegara a volver a mí ¿cómo es que expresa? A enorgullecerme, a dármelas de mucho, me fue dado un aguijón en la carne. Un emisario de Satanás que me abofeteara. ¿Cómo se sentiría usted que un emisario de Satanás te abofeteara en la cara? ¿Cuál sería tu posición? ¿Tú qué harías? Un emisario del mismo diablo puede golpear tu orgullo y puede golpear mi orgullo. Te lo garantizo. Y va a ser sutil, pero lo va a hacer. En el caso de Pablo, Pablo habla de que era una debilidad en su cuerpo, no sabemos cuál, no dice literalmente si era un problema en su visión, si era un problema en sus piernas. Lo que sí sabemos es que le causaba muchísimo dolor, porque era un aguijón en la carne. Si ustedes alguna vez se han metido una astilla muy profunda en un dedo o en alguna parte del cuerpo, ustedes sabrán que eso duele y comienza a producir materia y comienza el cuerpo a reaccionar y normalmente uno termina golpeándose donde más, ¿sí o no? Es un aguijón en la carne, es algo doloroso. Y es increíble, ¿no? Es la carne que es golpeada para que el espíritu no se enorgullezca. Oh, wow, interesante, ¿no? Y eso es lo que Pablo ha dicho también a los hermanos en Filipos. Pablo mencionó su situación allá en la cárcel. Pablo sí mencionó cómo era él, lo que estaba viviendo alrededor y cómo muchos estaban utilizando el evangelio para causarle más daño. Pero Pablo también mencionó a la persona de Cristo. Y ahí comenzó Pablo a levantar su cabeza de la mirada de los que le hacían daño y miró: pero en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo es anunciado. Eso es lo más importante para Pablo. No había otra cosa más importante para Pablo, que Cristo fuera anunciado. Y luego dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es lo que hemos estado viendo de nuestro estudio. Y Pablo está transmitiendo eso a estos hermanos, él está diciendo: ustedes son mi corona, la iglesia. Segundo punto, queridos hermanos, ya vimos el primero, una identidad que sostiene.
Segundo punto, un mandato necesario. Veamos cómo es ese mandato. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos? Volvamos allí a la carta de Pablo a los Filipenses 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. Dejémoslo hasta ahí un momento. El mandato, queridos hermanos, es a estar firmes. Y los que medio estuvimos en el servicio militar y los que estuvieron en todo su servicio militar, ¿saben lo que significa firmes? Estar firmes. Y cuando le hablaban a uno de firmes, recuerdo, por lo menos en mi caso, que pasaba el dragoneante y lo empujaba a uno. Y ya uno iba, no, usted no sabe qué es estar firme. Y cómo va pasando el tiempo y cómo se va entrenando a uno, que en serio después lo empujan y uno está firme. Y tiene una fuerza. Y el ejercicio que hizo y todo el tiempo de volteo, como se llama en el argot militar, resultó en aprender a estar firmes. Y Pablo utiliza esa expresión de estar firmes. Aquí es un llamado clarísimo: permanecer, resistir, no moverse. Eso significa estar firmes. Porque estamos en un mundo donde no va a ser fácil mantener la fe que tenemos. Por eso se necesita estar en pie de guardia. Por eso se necesita estar en alerta. Por eso se necesita estar pendiente todo el tiempo. A eso se refiere esa firmeza. Hermanos, los invito a 1 Corintios 18. Capítulo 15, perdón. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice así la palabra de Dios. Así que, miren la expresión. Y lo que hemos estado haciendo, aprendiendo a leer, es a tener en cuenta esas expresiones, esos así que, esa conclusión. Esto usted lo va a encontrar en muchas de las cartas de Pablo. ¿Qué lo obliga a ese así que? Pues aquí no tenemos el tiempo, hermanos, pero ese así que lo obliga a que lea todo el capítulo. Usted en casa, muy juicioso, le hace todo el capítulo 15. Y si puede, le hace el capítulo 14. Pero también lo invito a que lea el 13. Y el 12, el 11, ni decirles. Porque a eso invita el así que. No podemos ser lectores de revistas, queridos hermanos. La Biblia no se lee de esa manera. Cuando vea un pasaje, por bonito, hermoso que sea, y que diga un montón de cosas, lea el contexto. ¿De qué se trata eso que dice ahí? Porque ciertamente de este mismo capítulo alguna vez me leyeron que los que esperamos en Cristo somos dignos de lástima. Y lo dice en Corintios. Pero cuando uno es, vamos a ver, ¿cómo así? Lee qué dice antes y lee qué dice después. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué versículo tan hermoso. Hermano, no desmaye. Y hay otro pasaje en las Escrituras que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Miren lo difícil que es para un padre y una madre repetir vez tras vez: recojan el reguero. ¿O no es así? Y llega un momento en que nos cansamos. Ya no le quiero decir lo mismo otra vez diciéndole lo mismo. Pues ahí dice: no desmaye. ¿Por qué? Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La firmeza a la cual el Señor te está llamando, a aquello que tú haces, que tú sabes que está bien hacerlo, hazlo, porque un día cosecharás en el Señor.
No vivas en el presente, querido hermano, no vivas en el presente, porque el presente muy posiblemente te va a doler. Y peor si vives en el pasado. Vive en la verdad de que el trabajo que hiciste para el Señor va a ser recompensado. Él te va a recompensar. ¿De quién estás esperando recompensa, hermano? ¿De que te aplaudan por lo que haces? ¿De que te den un espaldarazo y te digan, ay, tan bonito como haces, es que nadie como tú? Hermano, ¿de qué sirve eso si es pasajero y efímero? Qué rico apoyarnos los unos a los otros. Qué bueno es que entre nosotros mismos nos demos ánimo por el buen servicio. Qué bueno, pero no tiene que ser una esperanza entre nosotros. Debe ser algo bueno entre nosotros, pero no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los apóstoles lo preguntaron o no. Señor, ¿y qué pasa con los que dejamos padre, madre y dejamos todo y qué? ¿Qué nos queda? El Señor le dijo, no se preocupe, que van a recibir mucho más. Es interesante que Cristo en ese pasaje de ninguna manera reprochó a los apóstoles ni les dijo, pero ustedes sí van para el cielo y van llorando. No, Jesucristo en ningún momento le dijo a sus apóstoles, ay no, pero es tan horrible ustedes. Están al lado mío y están, ¿por qué? Porque es que están ustedes conmigo. No, impresionantemente Cristo se acerca a ellos y les dice, van a recibir mucho más de lo que habrán perdido. El Señor, el perfecto, el que no tiene manchas, pensó en la eternidad con sus discípulos. Y aquí Pablo nos está llevando y está llevando a estos hermanos en Corinto, una iglesia con un montón de problemas, una iglesia que cualquiera que la leyera diría, yo voy, cuando voy a las iglesias en Asia, voy a ir a la de Éfeso. Es que allá sí tienen el verdadero amor. No, voy a ir a la de Filipo porque en Filipos había menos problemas. Lo invito a que vayamos a la de Corinto y no, deje así, yo por allá no voy. A esa iglesia, Pablo le dice, así que hermanos míos, esa es la conclusión. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿De quién estás esperando recompensa, hermano? ¿De quién estás esperando? Y continuamos, queridos hermanos, allí con estas afirmaciones. Por causa de tiempo, hermanos, ustedes pueden leer en Efesios 6:13, habiendo acabado todo, estar firmes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, hablando de resistir y estar firmes en la fe. Esas afirmaciones que hace el apóstol y que hacen los apóstoles hablan de la firmeza necesaria de una iglesia. La vida cristiana es una vida de resistencia activa. El problema es que nosotros muchas veces creemos que la iglesia simplemente es para relajarnos. Es como nuestro antiestrés. Estoy estresado. Me voy el domingo para la iglesia a ver si me quita este estrés que tengo. Es que allá la paso tan rico. Bueno, después me voy a la cruel realidad que estoy viviendo, a la horrible vida que me tocó. Pero bueno, pero muchas veces pasa que dentro de la iglesia llega y me acaban de estresar. Entonces uno dice, uy, entonces ¿para dónde cojo? La vida cristiana es una vida de resistencia activa. Necesito estar activo. Pablo lo dijo claro también aquí en la carta de Pablo a los Filipenses, perdón. Él habla de los problemas externos, ¿cierto? Los que le querían causar daño. Habla de los problemas de los de afuera con el judaísmo, cómo estos querían hacer que la iglesia judaizara. Pero habla también de los problemas internos, de cómo habían problemas en medio de la congregación. El próximo paso que vamos a estar viendo, o el próximo pasaje que vamos a estar viendo, está del capítulo 4, versículo 12 en adelante, y nos menciona una situación que está viviendo especialmente dos hermanas, a las cuales él les llama y les dice lo siguiente:
capítulo 4, versículo 2, y eso va a ser para más adelante. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y comienza a mencionarnos una situación que presentan ellas y que combatieron, pero que posiblemente estaba pasando algo entre ellas que las estaba haciendo alejar una de la otra. Hay problemas externos, hay ataques externos, pero hay problemas internos. Esa es la iglesia. Y dice la Escritura que en esa situación tenemos que estar, ¿qué? Firmes. Estar firmes. ¿Y qué es la firmeza? ¿En qué tenemos que estar firmes? ¿Firmes ante qué? Si ustedes leen las expresiones externas del Filipenses 1:27 al 30, podemos encontrar fácilmente lo que les acaba de mencionar. Mire lo que dice del 1:27 en adelante. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea... Ay, perdón. Sí. Ahora sí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros, ¿qué dice? Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que la pasáis muy bien. Ay, perdón, leí mal. Sino también que padezcáis por Él. Queridos hermanos, no se deje engañar del enemigo. Nuestras aflicciones son propias del cristianismo. La vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana es una batalla que tenemos que librar en la mente, y una batalla que tenemos que librar en la carne, y una batalla que libramos en el espíritu. Pablo ya no lo había mencionado, pero a veces tenemos que sufrirlo en carne propia para que lo entendamos. Nos pasa. Vemos situaciones que nos traen dolor. ¿Y cómo respondemos ante ellas? ¿Con rechazo? ¿Con amargura? ¿Con odio? No. ¿Cómo menciona Pablo aquí? Estad firmes, hermanos, amados, deseados, gozo y corona mía. Esa es la respuesta del apóstol. Esa tiene que ser tu respuesta y mi respuesta. No puede ser otra. No puede haber otra. Porque entonces no seríamos de Cristo. Tenemos que estar pendientes ante los errores doctrinales, queridos hermanos. Tenemos que estar firmes ante los errores doctrinales. Miren, capítulo 3, versículos 2 en adelante, comienza a hablarnos de los perros y de los malos obreros. Y allí está hablando de cómo esas falsas doctrinas las querían introducir en la iglesia. Cómo querían hacer que la iglesia judaizara. Y que la iglesia entonces se tenían que circuncidar, tenían que guardar los ritos de la ley. Y Pablo le dice a los hermanos, así que hermanos, estén firmes. No toleren por ningún motivo al que venga a decirle que a la cruz de Cristo usted le tiene que añadir obras. Jamás. Es que es para que la gente no se vaya a ir, de pronto ahí se van, porque si les decimos que usted no tiene que hacer nada para su salvación. Ah, no, yo así esa iglesia, yo por ahí no voy porque no me exigen que yo tengo que hacer algo para la salvación. Bueno, hermano, ¿qué podemos hacer? Amigo, no podemos decir algo que la Escritura no dice. Cristo fue el que hizo la obra completa en la cruz del Calvario, y en esa firmeza y en esa verdad nos sostenemos. Paré de contar. Habla de pecados personales y tenemos que estar firmes en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, queridos hermanos. Ustedes pueden leer
capítulo 2, versículos 12 y 13, capítulo 3, versículos 12 al 14, y ustedes van a ver las advertencias que el apóstol está hablando acerca de las cuales debemos estar firmes. Y como les mencionaba, los conflictos en la iglesia, capítulo 4, versículos 2 al 3, y nos devuelve una vez más a capítulos anteriores y nos habla de cómo nosotros tenemos que estar pendientes en nuestra vida cristiana. Firmeza doctrinal, firmeza en la comunión, firmeza en contra de nuestro orgullo. Una y otra vez Pablo puso ejemplos. El primero de todos los ejemplos fue Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Y de pronto decimos, no, pero es que como Cristo difícilmente. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, dice, bueno, listo, entonces sean como Timoteo. Varios nos baja que miremos a Timoteo. ¿Sí? Y Timoteo habla de un amor verdadero. Y entonces algunos dicen, pues que era Timoteo. O sea, a ver, es que mire quién es Timoteo. Bueno, está bien, entonces miren a Epafrodito. A Epafrodito, un laico. Un hombre que no tenía títulos, no era apóstol, no era uno de los pastores, no, era un hermano común y corriente. Bueno, entonces miren a Tito. ¿Y sabes por qué los hace mirar a ellos? Al final el capítulo 3 nos dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así os conducen. Y este ser imitadores de ellos era porque ellos estaban siendo imitadores de Cristo. Usted y yo, queridos hermanos, estamos llamados a imitar a Cristo. Y eso nos avergüenza, ¿o no? Porque cuando vivimos y hacemos cosas, lo primero que nos estrellamos fue ¿con qué? No fui como Cristo. La verdad es que no fui como Cristo. Si hubiese sido como Cristo, no hubiese hecho tal cosa. Pero eso no nos puede paralizar. Eso no nos puede paralizar porque Pablo alentó nuestros corazones. ¿Cómo alentó nuestros corazones? Él se puso a nuestro nivel y él dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Se ven cómo Pablo se pone a este nivel? Si Pablo hubiese dicho, a mí solamente viene y me habla alguien que tenga el carácter para hablarme por como yo me he comportado, hermano, nos destroza, nos deja en el piso. Pero él se bajó a nuestro nivel y nos dice, yo mismo, el apóstol, el que estuvo al lado de Cristo, el que lo vio en visiones, aquel que estuvo y vio cosas inefables en el cielo, está diciendo, yo mismo no pretendo cosas, no me las vengo a dar de mucho café con leche. No he alcanzado la perfección, pero prosigo. Cuando nuestros hermanos caen en circunstancias como esas, nuestro ánimo debe ser, levántate y sigue para adelante, porque caemos, ciertamente caemos. Esa es una realidad de la cual no nos podemos escapar. Cuando uno se acerca a un hermano que ha caído, definitivamente tiene que acercarse como un padre que se acerca a su hijo, que cayó y se causó un gran dolor. Un buen padre. Lamentablemente a algunos antes le caen ese encima. Y a eso no fuimos llamados. ¿Sí? No sé cómo les pasó a ustedes en su vida que los padres, usted se cae y le caigo encima, y era en serio. Y ojalá llegara usted golpeado del colegio y le daban más duro. ¿Sí? Yo le advertí, tome para que llore más. Bueno, Dios no es así, Cristo no es así y no nos llama a que nosotros seamos así. Pablo, con toda la autoridad que tenía, él no fue áspero con los hermanos, sino que comenzó a mostrar ejemplos y a decirles, tranquilos, ánimo, hágale,
Existen las circunstancias, existen las caídas, existen los momentos difíciles, pero levántate, sigue adelante, esté firme. Hay un galardón. No mires la situación como pérdida. No mires la situación que viviste como algo que no tendría que haber pasado. Vívela como algo en lo cual Dios te llevó para que crecieras. Mire que si nosotros vemos las cosas de la manera correcta, nuestra fortaleza crece de una manera maravillosa. Ahí sí está propio el dicho que dice por ahí, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Eso depende de tu mirada. Toda circunstancia por la cual el Señor te haya hecho pasar tiene firme propósito de hacerte crecer. Y si lo miras desde ese punto de vista, vas a entender el dolor por el que pasaste. Dios quería o quiere que tú crezcas en medio del dolor. Nos es concedido a nosotros no solamente que creamos, sino que padezcamos por él. Querido hermano, no te metas en tu cabeza que la iglesia es un paseo. La iglesia es un lugar de guerra, es el campo de batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. Él, Satanás, se burla cuando logra meterse entre nosotros, pero sale derrotado cuando nosotros nos paramos firmes y le decimos, Cristo venció, tú no eres nadie, Cristo ya venció. ¿Qué aplicaciones tenemos, queridos hermanos? La firmeza es importante. No todo cambio es crecimiento. No todo lo nuevo es verdad. Y más en estos tiempos debemos tener cuidado con las cosas que nuevas quieren entrar entre nosotros. Porque tenemos que aprender a tener firmeza. Hay cosas que deben ser inamovibles. No deben cambiar. Y no hablo de formas, queridos hermanos. Porque al principio les hablé de formas, ¿no? Como la Biblia al primero fue que en un papiro, en un pergamino. La Biblia luego fue escrita en papel, luego llegó la imprenta y son cambios, son formas. ¿Ustedes se imaginan que nosotros estuviéramos peleando porque no? Es que la Biblia no puede ser leída en un papel, tiene que ser leída en pergamino. Pues difícilmente todos podrían tener un papiro en su casa. Pues las formas fueron necesarios que cambiaran, hay cosas que tienen que cambiar. Pero el apóstol nos está mencionando a cosas que son inamovibles. La doctrina no se puede negociar. No, de ninguna manera puede suceder eso. Queridos hermanos, no es negociable lo que vivamos entre nosotros. No es negociable, tiene que ser llevado a Cristo. Me gusta esta frase que encontré. No todo lo que cambia nos hace crecer. Y no todo lo que suena nuevo viene de Dios. La pregunta no es si es diferente. La pregunta ¿es fiel a Cristo y a su evangelio? Aquí no se trata de que nosotros pensemos si es bueno para nosotros, si eso que queremos hacer cambios y sobre todo en formas que nos llevan a negar la doctrina, uno inmediatamente tiene que decir, no, perdóneme, pero no. Porque si es fiel a Cristo, avancemos. Y si es fiel al Evangelio, avancemos con eso. Porque eso es firmeza en su palabra. La madurez cristiana se ve en la capacidad de permanecer fiel en medio de la presión. Y por último, lo último que el apóstol Pablo dice en ese versículo, que es como un versículo bisagra, es decir, va a cerrar el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ese versículo dice, así que,
todo eso que acabé de decir, todo eso que dije. Estén firmes en eso. Y de aquí para adelante ya comienza el apóstol a ser un poco más práctico. Y habla de circunstancias difíciles que están viviendo hermanos en carne y hueso allí de la iglesia. Pero él, para terminar esta frase, dice, ¿estad firmes dónde? En el Señor. Todo esto sería, perdónenme la expresión, hermanos, sería pura cháchara. Toda esa firmeza, todo no dejarse mover por nada, todo ser un buen soldado, no serviría para nada. Y no sería nada si nuestra firmeza no la encontramos en la persona de Cristo. Si no es Cristo el que te hace permanecer firme, no lo va a hacer tu mente, tu filosofía, tu manera de ver la vida. Eso no debe ser tu firmeza y no debe ser mi firmeza. La firmeza la tenemos que encontrar es en la persona de Cristo. No en tu carácter, no en mi carácter. Porque algunos tienen carácter fuerte, otros carácter débil, otros carácter maduro, otros hasta ahorita están creciendo en su carácter. Entonces no se trata de nosotros. Pablo termina esta maravillosa palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Nuestra firmeza tiene que ser encontrada en la persona de Cristo. Eso nos tiene que hacer ir a Cristo. Cada circunstancia, cada momento, cada situación que estemos viviendo, tenemos que llevarla a la cruz de Cristo y encontrar la firmeza en Él y recordar que Él nos dijo, no te preocupes, tengo galardón para ti. No desmayes, sigue adelante, hay galardón para ti. La firmeza cristiana no está en la fuerza humana, sino en la unión con Cristo. Él mismo lo dijo. Miren lo que dice Juan capítulo 15. Muy conocido, cada uno de nosotros lo hemos leído tal vez. Y allí en el capítulo 15, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Querido hermano, todo esto que acabamos de hablar no va a ser posible si no lo hacemos en la persona de Cristo. No podemos llevar frutos de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad de hacer las cosas, aun cuando seamos capaces en cosas humanas. Porque algunos tienen una capacidad que otros no. Pero en lo que requiere a la persona de Cristo y en lo que requiere a la firmeza de la iglesia, somos incapaces. Solamente en la persona de Cristo encontramos aquello que realmente vale la pena. ¿Sabes cómo lo expresó el apóstol? Muy conocido también. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Permítame un momento. Sí, perdón, es Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Muy conocido también. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A quién estás crucificado tú? ¿A quién estoy crucificado yo? Lamentablemente muchas veces actuamos siendo crucificados a nuestra propia carne. Y actuamos es en nuestra propia carne. El apóstol respondía, estoy crucificado a Cristo. Es Cristo el que debe actuar en mí. Allí es donde encontramos la verdadera paz en la persona de Cristo.
El apóstol decía en Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es allí donde encontramos la firmeza para la vida cristiana. El mundo te quiere sacar corriendo, diciendo que todo lo que te has esforzado, de que has servido, de todo lo que has hecho, ¿para qué no valió la pena? Cristo dice, claro que valió la pena. Tengo galardón para ti. Queridos hermanos, la iglesia es amada. La iglesia es valiosa. La iglesia es fruto del evangelio. Pero también está llamada a permanecer firme. Y esa firmeza no se sostiene en la fuerza humana, sino en Cristo mismo. Recuerda quién eres. Eres hermano, eres hijo, eres salvo, por gracia, no por méritos. Permanece en esa verdad y vive en dependencia del Señor, porque al final no permanecemos firmes porque somos fuertes, sino porque estamos en aquel que nunca falla. Mire qué conclusión a la que nos lleva la misma palabra de Dios. Después de leer estos pasajes no nos puede llegar a otra conclusión diferente. Nuestra permanencia en la verdad y en la y ser fieles no es por nosotros, es por aquel que nunca falla. Y Él prometió limpiar a su iglesia y presentársela a sí misma como una iglesia sin fallas y sin defectos. Eso es lo que tendremos en la eternidad. Mientras tanto, tenemos que reconocer que nosotros sí fallamos y que le necesitamos a Él. A Él. Ahora, querido amigo, si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, pregúntate lo siguiente: ¿dónde está tu firmeza o esperanza? ¿En tus logros que se quedarán en esta tierra? ¿En el esfuerzo de tus manos que no pasará de donde los dejaste? ¿En riquezas que puedes atesorar en este mundo y que otros las disfrutarán? ¿Dónde está tu esperanza? Hoy te invito a depositar tu fe en aquel que se humilló y soportó tal contradicción de pecadores. Solo Cristo puede hacerte parte de esa familia. Ser amado, ser deseado, ser gozo y corona. Únicamente lo vas a encontrar en la persona de Cristo. El pensamiento para ti hoy, querido amigo, es: reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, como nos tocó a cualquiera de los que estamos aquí, que no somos mejores de ninguna manera, porque todos estamos bajo pecado y todos necesitamos al mismo Salvador. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprender que las luchas y las dificultades que vivimos son propias del cristiano, que son necesarias, porque ellas nos hacen crecer, porque ellas nos llevan hacia ti, hacia Cristo, a aquel que un día nos lo veremos cara a cara y recibiremos de Él algo que ni siquiera merecemos, una corona que pondremos a sus pies también, Señor. Gracias. Gracias por los hermanos. Gozo y corona. Amado Dios, tú eres el único que puede hacer posible esta verdad. No nosotros, no nuestro esfuerzo, no nuestra bondad, sino Cristo. Porque nosotros, lamentablemente, manchamos y dañamos, porque es nuestra naturaleza. Pero en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos has permitido renacer para una esperanza viva, Señor. Gracias a ti te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.